Hola mequetrefes, ¿cómo les va? En la descripción te dejaré el link. Saludos y besos desde mi disparaflemas para Víctor Manuel hasta Zamora, Michoacán, José Guadalupe hasta Mexicali, Rigoberto hasta Podaca, Nuevo León, Jorge Alegría en Sutlayoyo, Miguel Ángel hasta Minatitlán, Joyce Blue hasta Orizaba, Leinat, Hugo Gutiérrez, Rey Prohibido hasta Ciudad de México, Fernando Campos, El Lobo hasta Chicago, Neto Shock hasta Durango, El Robot hasta Pisaco, Tlaxcala y a Francisco Alanís hasta Califas. Y recuerden, amiguitos, el agua de calzón no mata, pero sí atonta, y eso es bastante real. Bien, lo que estás por ver a continuación es la segunda parte del video que publicamos hace algunos meses llamado La traición y la lápida de amor de Luis Michel. De hecho, nos habían pedido la continuación de la historia que hoy culmina con esta segunda entrega. Esta también es la oda a que los intereses de poder y sobre todo monetarios existen también en las élites empresariales. Entre más dinero se gana, más dinero quieren. El caso de Angélica Fuentes en Chivas aún no termina. De hecho, estábamos esperando precisamente que se diera su regreso, la cual estaba destinada para este segundo semestre del 2020, aprovechando que algunos litigios en su contra ya habían caducado. La soberbia de esta mujer, pero a su vez la sagacidad con la que se mueven los terruños de las demandas y de las formas de obtener lo que desea son de otro nivel. Y eso ciertamente ha dañado y seguramente dañará a Chivas. Hoy entraremos más a fondo sobre lo que es este problema que se empezó a gestar desde que contrajo matrimonio con el ya extinto Jorge Vergara, quien hoy no se puede defender, pues desde ese momento condenó su riqueza y también al club más popular del fútbol mexicano, y hoy su aparición puede darle un giro de 180 grados a esta historia que está más buena que la cuna de lobos. Aguas, dentro de este video encontrarás intrigas, engaños, infidelidades, planes de apoderarse de un equipo de fútbol y no solo eso, de arrancarle toda su riqueza a los Vergara, que dicho sea de paso, no son pan de Dios. Es por eso que hoy te presento el regreso de la Chiva Negra. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Ojo con el dicho popular que dice: al que obra mal, se le pudre el tamal. Ténganlo en cuenta, amiguitos. Para entender todo el show que hoy ronda en la órbita de Chivas, primero necesitamos conocer a lo que para muchos es la bruja malvada del cuento, Angélica Fuentes. Si usted sabe o se pregunta si es aficionado de Chivas, ¿cómo es que esta señora despedazó al equipo del rebaño cuando esta era esposa de Vergara? Bueno, primero hay que remontarnos a 2007, cuando estos dos personajes se conocieron en la Ciudad de México. Ambos empresarios, ella del gas natural y el otro, el de las aguas locas, supuestamente se conocieron por primera vez en un lujoso y opulento restaurante de la capital. Esa es la versión de Angélica que reveló para la revista Quién. De pronto, ese día solo se voltearon a ver e hicieron clic. De ahí se desató lo que fue una tribulación para ambas partes. La pareja inició una relación que muchos pensaron que tendría futuro, pues siendo los dos empresarios, emprendedores de muchos negocios y fuertes en criterio, parecía indicar que sería una de las parejas más poderosas en México. Se casaron con bombo y platillo bajo una ceremonia hindú, tiraron la casa por la ventana, ostentaron una fiesta de reyes y todo el garabato. La boda fue tan extravagante como sus pensamientos, tanto que se dieron el lujo de darles a todos sus invitados un paquete de $30,000 para que asistieran hasta aquel mítico país. Jorge y Angélica unían sus vidas el 18 de mayo del 2008 en el lujoso palacio de Jack Mandir. Pues fue el día que terminó toda la parafernalia, pues esa boda duró oficialmente 5 días, del
14 al 18 de mayo de ese año en la India. Todo lo anterior se celebró gracias a que Jorge meses atrás había acompañado al entonces presidente de México, Felipe Calderón, a un viaje por la India. Ojo con este dato. Fue ahí donde el entonces millonario empresario de las aguas locas dijo: este es el lugar donde me debo casar. Al regreso, y como dicta la ley, ambos se casaron por el civil en el estado de Chihuahua, pues Angélica es oriunda de Ciudad Juárez. Para ese entonces, enamorado por el agua de tanga revuelta con perfumes místicos, quizá ese tan fino olor a papaya que atonta cerebros hizo que el empresario la designara directora general del grupo OmniLife y literal le diera todo el poder de la empresa, el manejo de los recursos y de las empresas más pequeñas afiliadas. Prácticamente le dio la llave no solo de su corazón, sino de su dinero y sus negocios. Hay un viejo rumor que se dio dentro de la familia Vergara Madrigal. A estos no les gustaban las cosas entre ambos, pues iban demasiado rápido, menos a su hijo mayor, quien nunca fue bien visto por fuentes. Durante esos 7 años que estuvieron juntos y antes del divorcio, poco a poco la relación se fue estancando entre el poder, el dinero y el ego de ambos. Vergara fue cayendo poco a poco, hipnotizado por los pelos remojados y los movimientos seductores de una mujer que supuestamente lo amaba y que quería lo mejor para él. Dicho por ella, era los pies de las alas de Jorge. Para muchos, solamente fue pura verborrea para quemar bien sabroso el bizcocho. El poder de Angélica era real y la tiranía excesiva de ella, según fuentes de aquel entonces, sería la gota que derramaría el vaso más adelante. Aquí es donde llega una historia que muchos conocen, pero no tantos la han escudriñado. Otro culebrón que se armó tras bambalinas en Chivas era que Angélica Fuentes desde un inicio le tenía cierto desprecio a Chivas. Caso contrario al que ella dice que había llegado a la vida de Vergara para ayudarle a sus empresas que estaban yéndose directo a la quiebra. Con este contraste de declaraciones, veamos la historia que se entretejió a manera de hacer toda una revolución, no solo empresarial, sino amorosa también. Dentro de Chivas muchos sabían que a doña Angélica le gustaba meter mano en el vestidor, pero no para dar indicaciones de fútbol, sino para dominarlo. Primero, veamos la parte del dinero, empresarial y financiera de los negocios de Vergara. Entre ellas, Grupo OmniLife, quien en esos entonces tenía un auge impresionante en eso de las agüitas milagrosas que se vendían al por mayor. En los primeros años, según fuentes, levantó a las empresas de Vergara y las posicionó dentro de las mejores en México ya como CEO del grupo. A pesar de ello, dentro de las instituciones había muchos rumores. Al segundo año de tomar el mando, empezaron las anomalías, más en Chivas, que era el juguete de la corona, que por cierto, no pasaba muy buenos momentos financieros. Por allá del 2011, los problemas en el plantel empezaron a gestarse tanto en lo administrativo como en los rumores, ya que gente de abajo decía que Angélica muchas veces pecaba de villana al mando. Decidía cosas sin sentido e incluso se metía en el trabajo de quienes conocían de fútbol, siempre argumentando que no había necesidad de hacer gastos superfluos con jugadores o personal que no valían la pena. Ojo con el caso La Volpe y la podóloga. Sin embargo, nadie cuestionó nada. Los años pasaron y la bola de nieve empezaba a crecer por allá a finales del 2013 y principios del 2014. Fue en esos años cuando absolutamente todo lo que se decía en el vestidor llegaba a oídos de Angélica. Había topos en ese lugar y eso ya era mucho, pues el tener esa conexión con la directora general era porque básicamente había una relación más estrecha. Fue a finales del 2014 cuando el culebrón empezó a resonar. Los dos futbolistas inmiscuidos de manera sentimental con Angélica eran Patricio Araujo, quien era más el lleva y trae de los mensajes, el que manejaba las injurias y los chismes de vestidor, y Luis Michel, pero el segundo era con quien supuestamente mantenía su pequeño romance a espaldas del dueño. Algunas versiones del personal de aquel entonces protegían a Angélica para que ésta hiciera de las suyas, pues un poco de carnita fresca no le hacía mal a nadie, además de tener protección de arriba y un buen salario. Algunas otras que no recibían dádivas llegaron a comentar que varias veces se les pilló a solas y no en una posición laboral. Supuestamente, algunos estaban amenazados dentro del grupúsculo. Quien dijera algo simplemente se quedaba sin chamba. Los problemas en Chivas eran evidentes porque todas esas acciones dañaban al vestidor. Pero como siempre, alguien siempre tiene que decirle al jefe. En 2015, ambos jugadores salieron por la puerta de atrás sin comentarse nada y casualmente, la pareja emprendió los trámites de divorcio y un cansado pleito legal. Para ese entonces, Jorge ya había tenido 2 niñas con Angélica y Chivas en esos momentos estaba cerca del derrumbe. Los malos resultados y los problemas de vestidor eran pan de cada día y dentro de Verde Valle apestaba a fracaso.
La gran versión oficial del por qué Angélica se separó de Vergara después de dejar casi en bancarrota a Chivas y OmniLife fue una cuestión empresarial que platicó el mismo Jorge Vergara. Supuestamente Angélica aborrecía lo que era Chivas en sí, que no le importaba un pepino, pero actuó a favor del equipo porque también quería dejar a su exmarido en la bancarrota arrebatándole todo el consorcio OmniLife. Pero, ¿cómo lo estaba haciendo? Simplemente había trasladado las deudas de Chivas, quien pasaba por momentos muy crudos, al grupo OmniLife, y a su vez también estaba poco a poco ordeñando a las empresas, pasando dinero a sus cuentas. Este punto es por el cual Angélica perdió batallas en los juzgados, no solo contra Vergara, sino contra otros personajes pesados. Los planes de Fuentes era seguir mareando a Vergara con el agua de tanga y la rayita de canela, cosa que hizo. Sin embargo, gente allegada al empresario trató de abrirle los ojos. Algunas fuentes cuentan que la gota que derramó el vaso fue que Jorge sí supo de la infidelidad de Angélica, de muy buena fuente, de hecho, de una confiable, pero nunca quiso externarlo porque para él, el estar en el ojo del huracán por un tema así, le destruiría el orgullo de macho que siempre tuvo. Amante del dinero y de la opulencia, Vergara, antes del pleito, le había concedido a Fuentes crear una marca llamada Angelísima, que era básicamente una de cosméticos, la cual empezó a enriquecerse con dinero de Vergara. El plan era destruir a Grupo OmniLife y quitarle todo a su marido para ella manejar a placer en lo absoluto. El plan también comprendía en llevarse a todos los distribuidores y crear un nuevo emporio, supuestamente en declaraciones de Jorge. Sin embargo, luego de que este destituyera a su esposa en 2015, las broncas se elevaron, pues antes de exiliarse en el extranjero, Fuentes quiso ayudarse de los accionistas para que le restituyeran, pero al rascarle a todo lo que había hecho durante su gestión, se dieron cuenta que esta tenía un desvío de recursos mayor a 3,000 millones de pesos, según el maligno abogado Javier Coelho Trejo. Este personaje es uno de los más oscuros en la vida política de México y quien dirigió la Fiscalía de la República en la era de López Portillo, además de ser compadre del Negro Durazo. Este ha defendido a varios políticos corruptos, entre ellos Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex en la era de Peña Nieto, quien actualmente está detenido por el caso Odebrecht y agronitrogenados. Bueno, este señor le ganó el caso Vergara a Angélica y esta terminó siendo acusada por robo y despojo, aunque se logró amparar, además de enriquecimiento ilícito por la cantidad de 2,650 millones de pesos, aunque para ese entonces ella ya se había ido a Estados Unidos con sus hijas. Mientras tanto, Chivas en la calle de la amargura, sin dinero y mal encaminado. Luego de perder algunas demandas, Angélica decidió quedarse en la oscuridad del exilio, con los millones de dólares en su bolsa, sabiendo que mientras Jorge Vergara estuviera vivo, poco se podía hacer, aunque tarde o temprano sabía que el empresario iba a caer. Esta historia llena de intriga, de hambre de poder y dinero, me recuerda a la analogía del monstruo de Komodo, quien en su baba tiene una importante toxina que solo basta con una mordida para obtener lo que desea de sus presas. Aunque la reacción es lenta, esta es efectiva. Así lo ha planteado Angélica, que siendo sinceros, con todo su derecho legal, llega a exigir la herencia que le corresponde para sus hijas. Al menos así lo mostró en un video que lanzó en redes sociales. Ella sabe muy bien que Amaury Vergara es un personaje que poco le importa a Chivas y que solo dirige al equipo por seguir el legado de su padre. Aquí veremos si realmente está hecho para salvaguardar los intereses de su familia. Pero también seamos sinceros en una cosa: Chivas es una empresa que da para muchos años. El interés de ella sobre una porción del club es real, porque es más fácil que Chivas siga viviendo o generando dinero, por lo que significa que cualquiera de las empresas alternas de Jorge Vergara. Quizá por fin Angélica se ha dado cuenta de una nueva forma de exprimir al equipo, sabiendo muy bien que el punto débil es quien lo dirige. Pero Angélica no siempre fue la mala de la novela, y eso hay que decirlo. Justamente luego de la muerte de Jorge, a la empresaria se le satanizó a través de un diario de deportes donde dijeron que ella le había dado toloache al empresario, algo que jamás se comprobó, pues Jorge tuvo otras broncas de salud que eran inminentes y desfavorables por su modo de vida. Vergara también sabía defenderse, y el paso importante era apostarle al desprestigio por medio de sus heraldos, los medios a su favor. De aquí se desprende otro video del cual luego subiremos,
sobre cómo los medios de comunicación deportiva hacen campaña a favor de directivos y jugadores de fútbol, donde se manejan grandes cantidades de dinero, el famoso chayote deportivo. En fin, futbolísticamente hablando, a Chivas no le hace nada bien que la directiva vuelva a estar en la tablita, sin tanta lana, con un problema financiero sin resolver y con una madre buscando dinero para ella y sus hijas. Pareciera que esta telenovela no terminará, al menos en un muy buen rato, recordando que el dinero es poder y cuando lo tienes, loco te quieres volver. Es por eso que yo te pregunto, ¿crees que el regreso de Angélica Fuentes le haga daño a Chivas? ¿Qué harías tú si estuvieras en sus zapatos? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.